Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia increíble. La dramática historia de cómo Apple subió a lo más alto, cayó en picado y resurgió de sus cenizas para convertirse en el gigante que todos conocemos. Y es que esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es posible que la que hoy es la empresa más valiosa del mundo estuviera a punto de desaparecer? Suena locura, pero a mediados de los 90, la realidad es que estaban literalmente al borde del precipicio. ¿Cómo pudo pasar algo así? Y para que nos hagamos una idea de lo mal que estaban las cosas, solo hay que ver esto. La famosa portada de la revista Wired del 96, el logo de Apple con una corona de espinas y una sola palabra: rezad. O sea, no era ninguna broma, ¿eh? La gente del sector ya estaba escribiendo la esquela de Apple. Pero claro, para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que rebobinar, volver al principio, a cómo empezó todo, que como muchas de estas leyendas de Silicon Valley, fue en un sitio de lo más humilde. Es que el despegue fue brutal. En menos de 10 años pasaron de estar soldando cacharros en un garaje a lanzar el Macintosh. Y ojo, que el Macintosh no era solo un ordenador más, era toda una declaración de intenciones. Cambió por completo las reglas del juego sobre cómo interactuamos con las máquinas. Y aquí, en esta cita, está la clave de todo, el ADN puro y duro de Apple. Lo que dice Jobs sobre la tipografía lo deja clarísimo. Para él, la tecnología sola no bastaba, nunca. Tenía que mezclarse con el arte, con las humanidades, como una simple clase de caligrafía, que acabó siendo fundamental para crear algo que de verdad marcase la diferencia. Pero como en las buenas historias, justo cuando estaban en lo más alto, llega el giro de guión. Un giro dramático. El arquitecto de toda esta visión de repente se ve fuera de su propia casa, en el exilio. Seguro que esta frase le suena a mucha gente. Es mítica, la que usó Jobs para fichar al CEO de Pepsi, a John Sculley. Y es que define a la perfección su capacidad para convencer y esa visión casi mesiánica que tenía. No se trataba de vender productos, no, se trataba de cambiar el mundo. Y aquí viene lo increíble, lo que parece sacado de una tragedia de Shakespeare, de verdad. El mismo tipo al que Jobs trajo para ayudarle a cumplir su sueño, John Sculley, es el que acaba liderando el consejo que lo echa a la calle. Las luchas de poder, las visiones enfrentadas y, al final, lo impensable, el fundador desterrado de su propia creación. Y claro, sin Jobs al timón, Apple empezó a hacer aguas por todas partes. La empresa que presumía de simplicidad, de repente tenía un catálogo de productos que no entendía nadie, un caos. Mientras tanto, Microsoft se comía el mercado y Apple se quedó en nada, en una anécdota con apenas un 3% del mercado. Pero justo ahí, cuando ya nadie daba un duro por ellos, cuando todo parecía perdido, la historia se estaba preparando para una de las remontadas más épicas que se han visto en el mundo de los negocios. Y si alguien duda de lo crítica que era la situación, que se fije en esta cifra. Menos 250 millones de dólares en un solo trimestre del 96. O sea, la empresa estaba literalmente a semanas de la bancarrota. Cuando Jobs volvió, no se anduvo con tonterías. Su plan fue de una claridad y una contundencia brutales. Lo primero, se acabó el caos. Cortó por lo sano y redujo todo a solo 4 productos. Punto. Segundo, rodearse de un equipo de su total confianza. Y tercero, y esto fue un bombazo, un movimiento que nadie esperaba: firmar la paz con el archienemigo, con Microsoft. Aquello fue un escándalo para los más puristas, pero aseguró la supervivencia de Office para Mac y trajo una inyección de dinero vital. Y por último, apostarlo todo a una sola carta, un producto estrella para la gran remontada. Y ese producto fue el iMac. Que no era solo un ordenador, que va, era un manifiesto andante. Con ese diseño, esos colores, esa simplicidad tan radical, fue como un rito al mundo entero diciendo, que hemos vuelto, y que el diseño y la innovación volvían a ser el centro de todo. Pero claro, salvar la empresa era solo el principio. Una vez que las cosas se estabilizaron, Apple se puso a hacer lo que mejor se le da: revolucionar industrias enteras. Pensemos un momento en cómo era la música digital a principios de los 2000. Era el salvaje oeste. Programas como Napster te permitían bajar de todo. Sí, pero era un caos absoluto. Archivos de calidad pésima, virus por todas partes y una experiencia de usuario, terrible. Y en medio de todo ese desastre, Jobs vio una oportunidad de oro. Y la solución de Apple fue sencillamente genial, porque no se trataba solo de vender un cacharrito, se trataba de crear un ecosistema perfecto. Por un lado, iTunes, el software que ponía orden en todo ese caos musical en el ordenador. Y por otro lado, el iPod, el dispositivo que permitía llevarse toda esa biblioteca a cualquier parte. Una solución integral, de la A a la Z, que no solo enamoró a los usuarios, sino que convenció a las discográficas y cambió las reglas del juego de la música para siempre.
Y este eslogan, 1000 canciones en tu bolsillo, es una obra de arte del marketing. Fijaos bien, ¿eh? No habla de gigabytes ni de especificaciones técnicas. Habla de un beneficio real, directo, emocional que todo el mundo entendió al instante. 1000 canciones en el bolsillo. Este fue el producto que sacó a Apple de ser una empresa de ordenadores para unos pocos y la convirtió en un icono de la cultura popular. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Porque al final, más allá de los productos, de los iMacs, de los iPods, el verdadero legado, lo que de verdad ha quedado, es una filosofía, una manera distinta de ver el mundo. Esta idea que Jobs contó en su famoso discurso de Stanford es potentísima. Esa clase de caligrafía, que le despidieran de Apple, en su momento nada de eso parecía tener sentido. Parecían desastres. Pero visto en retrospectiva, cada uno de esos puntos fue absolutamente clave para trazar el camino que le llevó de vuelta a lo más alto. Esta otra frase es que resume perfectamente esa capacidad de resistencia que define toda esta historia. A ver, que te echen de la empresa que tú mismo has creado, eso hunde a cualquiera. Pero para Jobs fue una especie de liberación, una oportunidad para volver a empezar, para reencontrarse con esa pasión que casi había perdido por el camino. Y para terminar, este mantra que adoptó del Howler's Catalog. No va de ser un imprudente, ¿eh? Va de otra cosa. Va de mantener siempre la curiosidad de un novato, de no dar nada por sentado y de tener el valor de desafiar lo establecido. Es, básicamente, la esencia de la innovación. Y con esta pregunta lo dejamos. En un mundo como el de hoy, saturado de tecnología, donde parece que todos vamos en la misma dirección, ¿qué significa de verdad eso de pensar diferente? La increíble historia de Apple nos da unas cuantas pistas, desde luego, pero quizá la respuesta final la tiene que encontrar cada uno.